joven Gonzalo Cristini, hoy fue la sesión y se aprobó la ordenanza impositiva. Sí, así es. El día de hoy, después de varias semanas en discusión, terminando todo el año pasado y comenzando este año, discutiendo la ordenanza impositiva y todo lo que tiene que ver con las tasas, los derechos y también, por supuesto, las contraprestaciones que el Estado tiene con el recaudar estos recursos, el día de hoy fue aprobada. Fue aprobada por mayoría porque hubo distintas miradas, distintas versiones o propuestas al respecto. Nosotros desde nuestro bloque hicimos la nuestra. Hay una cuestión que nos preocupa muchísimo que tiene que ver con el aumento que propuso el Departamento Ejecutivo, el Intendente, y que también fue aprobado por la mayoría de los concejales, por el oficialismo y por el PRO, y que tiene que ver con un aumento que ronda en el 29% y que se aprobó sin discutir cuáles son las contraprestaciones que el Estado municipal tiene consigo. Y cuando digo contraprestaciones, no en sí los servicios públicos que debe brindar, sino la calidad de ellos. Nosotros vemos en cada una de las recorridas que realizamos con mucha preocupación el enorme déficit que los servicios públicos tienen en los barrios de nuestra ciudad. Lo que tiene que ver con la recolección de residuos, sobre todo esos residuos de grandes volúmenes, como los áridos, como los resultantes de la poda, el famoso chatín, como es el agua potable, que cada vez tiene una calidad inferior y la provisión es muy dificultosa, sobre todo en esta época del año. Bueno, y lo que tiene que ver con la iluminación, todo lo que son los servicios públicos, por lo cual nos llama poderosamente la atención que abusando de una circunstancial mayoría que han constituido entre el peronismo y el PRO, hayan aprobado un aumento de tasas que rondan el 29% sin discutir eso. Y sobre todo, y lo más preocupante, es la forma, porque este 29% va a estar dado a partir del mes de enero. Y a nosotros nos parece que, sin descuidar la economía del Estado, tampoco hay que perjudicar a las economías familiares. Yo creo que para acompasar el proceso inflacionario que vive nuestro país, lamentablemente desde hace muchas décadas, es necesario que la recomposición de las arcas municipales sea acompañando o sin descuidar las economías de nuestros vecinos. Por lo cual, el aumento que nosotros nos imaginábamos, que era, por supuesto, muchísimo inferior, debía ser progresivo y que se sostenía en el año. Si bien la inflación del año pasado fue del 36% según el INDEC, la proyectada para el 2021 va a ser del 29 o el 30 según el mismo organismo. Esa recomposición de los recursos que debe percibir el Estado para el cumplimiento de sus fines debía ser progresiva y sostenida a lo largo del año. Nosotros proponíamos hacerlo escalonado para que el impacto que iban a sufrir nuestros vecinos no sea de una manera tan agresiva como es la que planteó el oficialismo y finalmente hoy se terminó aprobando. Para dejar en claro, ¿este aumento va a ser definitivamente del 29%? Así es, si bien el proyecto original y el aumento en la TGI, que es la tasa general de inmuebles, es del 22%, la tasa municipal está integrada por varios ítems. Luego hay dos ítems que son fondos especiales que se crean o que se recaudan para llevar a cabo obras públicas, obras pluviales, que se suman a un 7% más. Por lo cual el 22% de la tasa general de inmuebles más este aumento del 7% en estos fondos da un aumento de alrededor del 29,1%. Lo cual también es un error decir que es solo del 22%. Pero lo más preocupante es que este porcentaje, este 29%, se da en una sola etapa a partir del mes de enero, sin que haya terminado del todo la pandemia y sin que se hayan llevado a cabo las paritarias para las recomposiciones salariales de los trabajadores, tanto del sector público como de los sectores privados. Como bien decías, este va a ser el único aumento en el año y se hace en una sola etapa, o sea que a partir de enero, febrero ya se va a estar pagando este aumento, pero hasta diciembre del año que viene estaríamos pagando lo mismo. Sí, así es. Eso es lo que el proyecto establecía y como finalmente se terminó aprobando. Lamentablemente, nosotros desde nuestro espacio hemos propuesto distintas alternativas, no solo para la tasa municipal, sino también para el DREI, que es el derecho de registro de inspecciones, el tributo que paga el comercio y que paga la industria, para que también el mismo sea lo más progresivo posible y que, si bien las alícuotas, o sea, el porcentaje que se paga,
no se modificó, lo que nosotros propusimos fue ensanchar los escalones para que cada vez más comerciantes o industriales, de los más pequeños sobre todo o medianos, entren en las escalas tributarias inferiores, en las menores, y de esa manera garantizar que los más pequeños sean quienes menos pagan. Lamentablemente, bueno, esto sí fue aceptado, pero la propuesta de la parcialización o del escalonamiento del aumento de las tasas no fue atendido y bueno, y finalmente se aprobó así. Respecto al porcentaje, tengo entendido que ustedes ya habían hecho también una evaluación y tenían un número completamente diferente al que presentó el Ejecutivo. Bueno, eso forma parte del trabajo que nosotros realizamos en cuanto a las ejecuciones que mensualmente se remiten al Consejo, a la cuenta de inversión, que también en el mes de abril se presenta de todo el ejercicio presupuestario anterior. Hay una cuestión que tiene que ver con la ejecución de la parte presupuestaria que se destina a obras públicas y vemos que ha habido una subejecución. Una subejecución quiere decir que del total de recursos existentes se ejecutó menos. Hay un 76% que solo se ejecutó de los recursos destinados a las obras públicas. Lo que es llamativo es que si no pudieron terminar con esa masa de recursos para determinadas obras que estaban proyectadas, ¿por qué proponen aumentar o duplicar esa cantidad de recursos que siempre es a costa del bolsillo de los vecinos?